muchachos, bienvenidos a este nuevo tema del capítulo de integrales. Como habíamos visto anteriormente, como se les mencioné, ya habíamos acabado con los temas respectivos a integral definida y cálculo de áreas y distancias a través de la notación sigma. Esto simplemente nos va introduciendo de a poco más en lo que es las integrales, ¿sí? Poco a poco vamos a ir viendo cómo las manejamos con mayor avance. Sí, en este caso vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Sí, el teorema fundamental del cálculo se puede decir que está dividido en dos partes. Veamos, ¿qué es lo que me dice aquí? Que suponiendo que f, mi función f, es continua sobre el intervalo AB, se dice que la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que si g de x es igual a la integral definida entre a y x de f de t con respecto al diferencial de t, entonces g' de x será f de x, es decir, la derivada de g de x va a ser igual a f de x. Y la segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral definida entre a y b de f de x con respecto al diferencial de x va a ser igual a una f mayúscula de b menos una f mayúscula de a, donde esta f mayúscula es cualquier antiderivada de f, es decir, f' mayúscula prima o la derivada de f mayúscula prima va a ser igual a f. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la antiderivada o cómo comprendo cada una de estas partes del teorema fundamental del cálculo? Como se los mencioné anteriormente, tal vez ustedes ya en cálculo 1 vieron todos los conceptos o cómo trabajar una función. ¿Qué pasa cuando una función no es continua? ¿Qué pasa cuando tiene discontinuidades? ¿Qué pasaba cuando yo ya empezaba a derivar? ¿Qué pasaba si yo estaba trabajando? Yo no podía ir y derivar cualquier función, ¿sí? Tenía que darme cuenta o verificar que esa función era derivable en tal intervalo. Y para que ésta sea derivable en tal intervalo tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Como ser continuo en ese intervalo de derivación. Sí, ahora la derivación y la integración van mucho de la mano. Sí, lo que estamos viendo aquí o lo que nos muestra realmente el teorema fundamental del cálculo es que la derivación y la integración son procesos inversos. Lo que nos está mostrando aquí es la derivación y la integración como un proceso inverso la una de la otra. ¿Sí? Es decir, que yo la primera parte fundamental del cálculo la puedo expresar de esta forma. ¿Qué me está diciendo? Que si yo derivo esta integral de aquí, si yo derivo, esto me va a dar igual a un f de x. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿O cómo puedo expresar yo la segunda parte del teorema fundamental del cálculo? Me dice que si yo integro una antiderivada de f, en este caso, la f viene a ser la antiderivada de f, ¿no es cierto? Es decir, que f', si yo integro esta f' que viene a ser mi antiderivada de f, esto va a ser igual a la integración, el resultado de la integración entre mis dos límites, ¿sí? Esto inicialmente es un poco confuso, ¿sí? Pero las antiderivadas se trabajan mucho para saber con qué tipo de funciones yo estoy trabajando. O cuando yo tengo una integral y no sé cómo resolverla, ¿qué es lo que podría aquí? Yo trabajar con la antiderivada y de tal forma que yo conozca mi función. Voy a trabajar mucho con procesos inversos de derivación e integración. Esto inicialmente se oye confuso, no se sabe cómo hacer, pero es muy aplicativo ya cuando empecemos con la resolución de ejercicios. Sí, será de mucha ayuda que nosotros comprendamos, o más bien en ese momento ya vamos a comprender lo que es una antiderivada, ¿sí? De cierto tipo de función, ¿sí? Pero lo que nos dice o lo que trata en sí generalmente de mostrarnos este teorema es que la derivación y la integración se muestran como procesos inversos, es decir, que van de la mano, ¿sí? Si yo
integro la derivada de una función, eso va a ser igual a mi función. ¿Sí? O si yo derivo la integral de mi función, tendré esa función, ¿sí? Es esto, es de lo que me está hablando el teorema fundamental del cálculo. Para no confundirnos más, ¿sí? Procedamos a hacer la resolución de ejercicios para entender y comprender esto de una mejor manera. Bien, muchachos, lo que vamos a hacer ahora es resolver ejercicios acerca del teorema fundamental del cálculo. Sí, estos ejercicios son de su deber 2 de la sección 5.3 de su libro de cálculo de Stigler. En este caso, tomaremos los ejercicios 9 y 16. Como enunciado para estos dos ejercicios, me dice que use la parte de 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de las siguientes integrales. Sí, debo encontrar la derivada, la de las siguientes integrales. Recordemos que el teorema fundamental del cálculo nos mostraba el proceso inverso que tienen tanto las derivadas como las integrales. Sí, revisemos un poco lo que es la parte 1 de este teorema para comprender de una mejor forma. Sí, y proceder a hacer los siguientes ejercicios. Ahora, aquí es donde vamos a comprender de mejor manera la antiderivada. ¿Qué es una antiderivada? Sí, veamos. El primer ejercicio, el ejercicio 9, me dice que si g de s es igual a la integral entre el intervalo de 5 hacia s de t menos t al cuadrado, todo esto a la octava, con respecto a un diferencial de t. Entonces, ¿qué me decía la primera parte del teorema fundamental del cálculo? Sí, recuerdan que lo escribimos de dos formas. Ahora, ¿qué me decía? Que escrita de la segunda forma me decía que si yo derivo este g de s, en este caso esta función, es decir, que si yo derivo mi integral de a hasta x de f de t con respecto a t, esto va a ser igual a un f de x. Ahora bien, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Que si yo derivo esta función, esta integral que tengo aquí, esto deberá ser igual a un f de x. En este caso, si yo estoy trabajando con un f de t, este es mi f de t con mi diferencial de t, y esto va a ser igual a un f de x, esta función de aquí, ¿a qué será igual? A un f de s. ¿Sí? Si me dice, si f de t sabemos que es igual a t menos t cuadrado, todo esto al octavo, f de x, ¿a qué será igual? A x menos x cuadrado, todo esto a la octava. Sí, lo único que hago es estas x reemplazar en las t, estas s reemplazar en las t. Por tanto, f de s va a ser igual a s menos s cuadrado y todo esto a la octava. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aplicar la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Lo que me dice que la derivada de mi función, es decir, g' de s en este caso va a ser igual a la derivada con respecto a s, porque en este caso mi variable para la cual o con respecto a la cual yo estoy derivando es s, sí va a ser igual. Mi g' de s va a ser igual a la derivada con respecto al diferencial de s de qué? De la integral, es decir, de todo esto, es la integral de 5 hasta s de qué? De t menos t cuadrado de todo esto a la octava por el diferencial de t. Y esto es igual a mi f de x. En este caso, a mi f de s. Y f de s ya vimos que era igual a s menos s cuadrado. Todo esto a la octava. Por tanto, la derivada de esta función de mi g de s o de mi integral ha sido igual a s menos s cuadrado a la octava. ¿Qué es lo que hice? Aplicar el teorema fundamental del cálculo, la primera parte. ¿Sí? Veamos el siguiente ejercicio. Me dice que y es igual a la integral de 0 hasta x al cuadrado del coseno al cuadrado de teta por el diferencial de teta. ¿Sí? Aquí, de una forma muy semejante, lo hago. ¿Sí? Realmente lo que estoy haciendo es trabajando con antiderivadas, estoy trabajando con los procesos inversos tanto de la derivación como de la integración para llegar hacia la otra. Entonces, tengo que y', voy a derivar a los dos lados, es decir, derivo y
quiere decir que y' es igual a la derivada de esto. Sí, la derivada de esto viene a ser la derivada con respecto a x, porque este y viene a ser una función de x, ¿sí? Es muy semejante aquí. Si tratemos de relacionarlo con el otro ejercicio para un mejor entendimiento. Entonces sería la derivada con respecto al diferencial de x de la integral de 0 a x a la cuarta del coseno cuadrado de teta con respecto a teta. Y esto multiplicado por el diferencial de x al cuadrado. Bien, ahora ustedes van a decir, chuta, ¿y esto? ¿Y de dónde sacamos esto? ¿Por qué puso esto? Bien, tratemos de comprender por qué sale esto. Miren, pensemos en la función e, el exponencial de 2x, e a la 2x, o el exponencial de 2x. Si yo derivo este exponencial de 2x, si y es igual al exponencial de 2x, y' será igual a 2 por el exponencial de 2x. Sí, recuerden derivadas. Para esto es muy importante recordar derivadas, porque como ya vimos es un proceso la una de la otra. Entonces, para yo poder resolver integrales, debo recordar cómo funciona una derivada. Sí, nosotros sabemos por derivadas que la derivada de x es igual a x. Sí, aquí se juega mucho la regla de la cadena. ¿Qué pasaría si yo tuviera e a la x? Si ustedes bien recuerdan, esto es e a la ax por regla de la cadena, lo que está aquí, por la derivada de esto. ¿Sí? Lo que me daría igual que yo al derivar e a la ax, esto sería igual a e a la ax y por regla de la cadena, la derivada de ax, ¿cuánto es? A. ¿Sí? Porque recordemos que yo al tener 2x, yo derivo, si y es igual a esto, la derivada de y es simplemente 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se resta el exponente, se baja el exponente, se pasa a multiplicar el exponente y se resta. Es como x cuadrado, ¿sí? Si y es igual a x cuadrado y yo derivo esto, va a ser igual bajo el exponente y resto. 2 menos 1 me daría 1, ¿sí? 2x. Ahora bien, tengo que recordar todas estas reglas de derivación que ustedes ya vieron en su curso anterior. Por tanto, aquí estoy haciendo regla de la cadena con esta función de tipo exponencial. Por tanto, si y es igual a e a la exponencial, y es igual al exponencial de a la x, a por x, esto será igual a e a la x por a. ¿Sí? Entonces, aquí es igual, si y es igual al exponencial de 2x, ¿cuál será la derivada? 2e por 2 a la x, porque es e el exponencial de 2x por regla de la cadena, la derivada del argumento de 2x. La derivada de 2x es 2. Entonces, la derivada de y ha sido igual a 2 por el exponencial de e a la x. ¿Sí? Entonces, una vez obtenido esto, decimos que esta derivada es igual a g, a una g de x, una función cualquiera. Este g de x, sí, si yo integro este g de x, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy integrando mi y', ¿cierto? Si yo integro mi y', ¿a dónde voy a volver? Voy a volver a mi y que era igual a mi f de x. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo qué hice, derivé esa derivación, digo que es igual a una función. Si yo integro otra vez esa función, me devuelve otra vez a la función inicial. ¿Sí? Así que pensemos, si yo tengo x y yo derivo mi x, para yo volver, miren, para yo pasar de x a x', ¿qué he hecho? Derivar. Si ahora yo quiero pasar de x' hacia x, ¿qué tengo que hacer? Para yo ir de x a x', derivé. Y ahora, para yo ir de x' a x, ¿qué es lo que hago? Integro. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí está el proceso inverso. El proceso inverso de ir
de la función a la derivación y de ir de la derivación a la función a través de ¿qué? De una integral. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a trabajar con las antiderivadas. Es decir, que olvidémonos de esto de aquí. ¿Sí? Si yo quiero integrar el g de x, ¿sí? Si alguien me dice integre eso, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy tratando? Yo estoy tratando de tener aquí adentro que esto de aquí sea una antiderivada. Que esto de aquí sea mi antiderivada para yo, a través de la antiderivada, integrar esto y volver a mi función inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo debería hacer para que la respuesta de mi integral sea e a la 2x? ¿Qué debería yo hacer aquí? ¿O qué me faltaría aquí para que yo tenga esto igual a e a la 2x? Para que mi integral sea igual a la 2x. Esto no es igual a e a la 2x. ¿Por qué? Porque aquí debería tener la antiderivada. Es decir, ¿qué es lo que yo debería tener aquí? Debería tener 2e elevado a la 2x o 2 exponencial de 2 a la x. ¿Para qué? Para que yo al integrar esta me salga e a la 2x. Pero aquí tengo 2e a la 2x, no tengo. ¿Qué es lo que me falta? El 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? Para que no se altere mi función, puedo multiplicar por 2 y dividir por 2. ¿Sí? De tal forma que si recordamos una de las propiedades que ya vimos de integrales, puedo sacar este 1/2, a la final es lo mismo, y si yo integro esta función de aquí, es como si yo estuviera volviendo, ¿recuerdan? Que si yo quiero ir de una derivada hacia la función, ¿qué debía hacer? Integrar. Entonces, ¿qué estoy integrando? Este y'. Este y' es lo que yo voy a integrar y ¿a qué me debería ser igual? A e a la 2x. Entonces, esto de aquí, este integral aquí, es igual a la e a la 2x. ¿Sí? Pero, ¿qué hice para yo tener este 2? También dividir para 2. Por tanto, esto será e a la 2x por 1/2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Trabajé de tal forma que yo pueda tener una antiderivada para volver a la función inicial. Sí, esto, muchachos, solo se lo va a lograr con la práctica. Sí, esto es un ejemplo de cómo yo trabajo con derivadas y antiderivadas. Ahora, algo muy semejante hice aquí. Sí, porque si yo ya logro entender cuál es mi derivada, mi antiderivada, bla, 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 yo ya puedo comprender cómo trabajar con otro tipo de funciones. Sí, ahora veamos. Yo el coseno cuadrado como tal no puedo integrar. Es igual, pensemos en esto. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Yo como tal no puedo integrarle, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice para yo poder integrar esto? Multiplicar para 2 y dividir para 2 para que no se me altere. ¿Sí? De esa forma yo ya conozco cuál era la antiderivada y puedo regresar a la función inicial, ¿verdad? Entonces aquí como tal yo no puedo integrar, porque ¿cuál es la función? ¿Cuál es su función anterior? Su antiderivada. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Multiplico por la derivada de x a la cuarta. ¿Sí? Estoy multiplicando por esto, estoy basándome en la primera parte del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Esto se va a comprender mejor a la larga. Entonces, sí, la derivada de esto de aquí, la derivada de x a la cuarta es 4x cubo, ¿verdad? Por tanto, ¿qué es lo que me dice aquí? La primera parte del teorema fundamental, que esto va a ser igual a f de x. Entonces, esto de aquí va a ser igual a f de x. Por tanto, si este es f de teta, f de x, ¿cuánto será? Solo reemplazo este x cuadrado en donde está teta. Por tanto, esto será igual al coseno cuadrado de reemplazo en teta x cuarta y todo esto por el diferencial de x a la cuarta.
¿Cuál era la derivada de x a la cuarta? 4x cubo. Poniendo esto en orden, me queda que la derivada de y o mi y' es igual o ha sido igual a 4x cubo por el coseno cuadrado de x a la cuarta. ¿Cómo hice esto? A través de la antiderivada. ¿Sí? Conociendo bien a las funciones con las cuales yo estoy trabajando. Por tanto, aquí, miren que yo para poder integrar eso, ¿qué es lo que tuve que hacer? Recordemos, tuve que dividir y multiplicar por 2. Es algo semejante a lo que he hecho aquí, porque como tal, esta función yo no le puedo trabajar, pero así ya le reconozco, ¿sí? Así yo ya sé que esto es e a la 2x, ¿sí? Y le multiplico solamente por esto, porque ya sabemos que hay una propiedad de las integrales que me dice que yo tengo la integral de f de x de esto va a ser igual a tenerle afuera la constante y seguir integrando así, ¿sí? Entonces, a través de esta conceptualización, yo puedo resolver este tipo de integrales, ¿sí? Recuerden que yo partí de un f de x igual a un e a la 2x, que es este f' fue igual a 2e a la 2x, y para yo volver de este f' a f de x, ¿qué es lo que tuve que hacer? Integrar, ¿sí? Por tanto, si yo vuelvo a integrar esto, vuelvo a tener e a la 2x, ¿sí? Entonces, igual, recuerden, para yo ir de la función a mi f', derivo, y para yo ir de mi f' a f, integro. Entonces, si yo aquí tengo el f', es como tener el f', quiero volver a la función como tal, ¿sí? Entonces, recordamos esto. De esa forma es como yo logro tener las integrales. ¿A través de qué? De un proceso inverso, el proceso inverso de la derivación. Voy de un proceso inverso de derivación a integración y viceversa, ¿sí? Entonces, estos muchachos han sido los ejercicios con respecto al teorema fundamental del cálculo con los cuales nosotros podremos mejorar nuestras destrezas. Para esto es necesario que ustedes resuelvan, sigan resolviendo más ejercicios de esto para que adquieran una mayor habilidad. Ustedes van a encontrar aquí más ejercicios con respecto a esto para que puedan seguir estudiándolos y entendiendo de una mejor manera. Bien, esto ha sido todo en cuanto al teorema fundamental del cálculo y nos estaremos viendo en próximos temas. So